mensaje de esta tarde. Él nos estará impartiendo la cena del Señor. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para pedir a Dios que hable en nuestras vidas en esta tarde también. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar nuevamente aquí. Padre, te damos las gracias. Has sido tan bueno, has sido tan fiel, Señor. Y nosotros, Padre, estamos en necesidad de tu palabra, estamos en necesidad del alimento espiritual que viene de tu voz. Así que, Padre, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo, con gusto, con amor, mi Dios. Háblanos en esta tarde también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos la situación. Pablo está dando su versión de por qué está preso, está en Cesarea, está pues en una condición, hermanos, privado de su libertad. Recordemos que Dios fue bueno con él, ya no estaba en una mazmorra, ya tenía libertades, y él pidió ser llevado ante César. Cuando la gente llegó y le dijo a Festo, ¿verdad? Queremos juicio contra Pablo, y Festo dijo, ¿quieres que te llevemos a Jerusalén y allá hagamos el juicio? Pablo dijo, no, gracias. Yo soy ciudadano romano y apelo a César. Así que lo que hace Pablo, hermanos, astutamente, es alejarse de sus detractores. Pero no le da, hermanos, simplemente la forma evasiva de decir, ya me libré de él. Porque sabe que al estar yendo cada vez más arriba, hermanos, en la línea de mando de autoridades, pues va creando más el conflicto un poquito con mayor atención. Algo que sí es real, hermanos, es que difícilmente el emperador romano iba a dar atención al caso de Pablo. En estos momentos, por las fechas, se deduce que era el emperador Nerón. Y bueno, el emperador generalmente atendía casos complicados. Recordemos algo, que había 3 razones por las cuales el juicio romano sí se llevaba a cabo de una forma incondicional: por el asesinato, por el hurto o la sedición. Entonces, el caso de Pablo, hermanos, no meditaba nada de eso. ¿Por qué entonces estaba llevándose a juicio a Pablo? Porque él había apelado a César y él tenía que ser llevado allá. Pero Festo dice, yo necesito un argumento de que las autoridades sepan. Y entonces, providencialmente, que llega Agripa, que llega Berenice, escuchen ustedes, ya yo escribo mi carta, mi informe, y por qué estoy mandándolo allá. Y entonces Pablo, hermanos, es llevado a una audiencia. Aquí ya ellos no van a dar un dictamen, hermanos, de qué culpable o inocente. Simplemente fueron ellos los que solicitaron la audiencia. Queremos escucharlo. Hermanos, esa petición que hace Agripa, que hace Berenice, de decir, quiero escuchar a Pablo, se debe, hermanos, al testimonio del apóstol en una situación de una acusación falsa. Agripa dice, bueno, yo ya conozco el alboroto que se hizo, pero no he escuchado a Pablo. Quiero oír a Pablo. Hermanos, que en esta semana Dios ponga gente junto a usted que diga, quiero escucharte hablar. Que Dios diga, ¿quién ha de ser ese corazón junto a usted, enfrente de usted, a nuestro lado, que puede decir, quiero escuchar tu testimonio? Quiero escucharte hablar. Y recordemos, hemos visto, hermanos, que Pablo no hace de yo no fui, Agripa, yo no fui, me están acusando. Pablo comienza diciendo, esto es lo que yo era. Tú sabes nuestra ley, eso es lo que yo era. Veíamos hace 8 días como él se presenta como un fanático, literalmente un fanático celoso de su fariseísmo. Pero solo estaba preparando el corazón de esa audiencia.
Y entonces dice, ocupado en esto, recordemos que él dice, yo era perseguidor. Al que se me arrimaba diciendo que era cristiano, sobre él. Si alguien yo sabía que era de los del camino, sobre él. Así de sencillo. En esto estaba yo ocupado. Y de repente iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Yo tenía la autoridad. Y recordemos que él llevaba cartas incluso que lo acreditaban como un embajador del judaísmo celoso para meter en prisión a cualquier seguidor de Jesús. Yo llevaba poderes, llevaba una comisión, me mandaron. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo es específico al decir a mediodía. Y ninguno de nosotros tiene la facultad de quedarse viendo 2, 3 segundos al sol a mediodía. De hecho, lo que hacemos es quitarnos del sol, porque nos quema la cabeza, ¿verdad? Y luego no llevamos boina, así que quema. Nos quitamos del sol de mediodía, ¿por qué? Porque quema. Abre el coche, ¿verdad? Porque el sol, el calor está insoportable dentro de tu carro, es un horno. Pablo dice, imagínense que aquello que se cruzó en mi camino opacó al sol. Esto, hermanos, es increíble porque Pablo ya está preparando el corazón de Agripa para entender la magnitud poderosa de la persona de Jesús. Agripa sabía que Pablo estaba ahí por ser condenado al creer en Jesús, pero no sabía el testimonio de Pablo. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? ¿Has visto el sol, rey Agripa? Sí. Pues que me tumba alguien más grande, más esplendoroso, más brillante que el sol mismo. Vi una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Era inevitable. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, si usted ha leído el libro de Hechos, se dará cuenta que esta es la tercera vez que aparece la conversión de Pablo relatada en este libro. La primera es cuando ocurrió. La segunda, cuando le cuenta a la multitud en Jerusalén. Y la tercera es para que escuchen, hermanos, los gentiles que estaban ahí, junto con el rey Agripa. Que recordemos que aunque el rey Agripa estaba gobernando toda esa región, ellos, la línea de los Herodes, hermanos, no eran judíos. Así que los que estaban oyendo, precisamente, sí eran gentiles. Pero Pablo hace un agregado aquí. Si usted lo ha leído, hermanos, precisamente en los otros dos capítulos, aquí Pablo agrega algo interesante. Había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. En ese momento la lengua que se hablaba, hermanos, para el pueblo judío era el arameo. Fue la lengua que comúnmente se decía el pueblo hebreo habla arameo. Además de que Pablo podía haber entendido lo en hebreo, sí. Pablo era una persona preparada, mínimo hablaba 4 idiomas, recordemos eso. Tenía que saber hebreo, que era el idioma en el que estaban las escrituras. Tenía que hablar arameo, porque era el idioma ahí de la zona de Judá para los judíos. Tenía que hablar por lo menos griego, que era el idioma, hermanos, comercial mundial. Y tenía que hablar latín, que era el idioma del Imperio Romano, y él era un ciudadano romano. Así que Pablo dice, cuando Dios me habló, ojo, yo pude entender. Hermanos, cuando Dios se dirige a usted, de verdad que lo entendemos. Y le voy a decir que incluso lo entendemos, que hasta nos molesta y decimos, lo dijo por mí. ¿Verdad que es bien claro, Señor? Y así salimos de la predicación. Ojalá Dios quiera que todos salgamos diciendo, lo dijo por mí. No lo dije yo, está escrito, hermanos. Nada más falta nuestro nombre aquí de verdad, para que Dios nos diga, estoy hablando a ti. Y Pablo dice, yo lo entendí. Habló en un idioma que para mí fue entendible. Y cuando habló, me habló por mi nombre. Significa que él me conocía a mí. Yo solo quedé impactado, yo caí al suelo. Pero él sí me conocía. Y me llamó por mi nombre.
Saulo, Saulo. Y me confrontó con mi actividad. ¿Qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo nuestro pecado? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no agarras tu Biblia? ¿Por qué no oras? Esta es la única vez, hermanos, en que Pablo añade algo y dice: dura cosa te es dar cosas contra el amigo. En los otros dos relatos Pablo no dice eso. Aquí, hermanos, él está hablando de una forma específica para que los que le escuchan entiendan que lo que él estaba haciendo era un autodolor. Y pone este ejemplo de un animal, un buey, una bestia que va adelante de aquella persona que lo lleva bajo su yugo, bajo su control, y con una aguijada, que es una vara con una punta, con precisamente un aguijón para picar al animal y darle dirección. Y si el animal se molesta y comienza a dar patadas, él solito se va a lastimar. Así que el animal termina por ceder con tal de no sentir el dolor. Y Pablo dice: así estaba yo, rey Agripa. Era un necio y estaba lastimándome yo solo por no entender que estaba luchando en contra de Jesús. ¿Quién era Jesús? Simple: es el Señor. La respuesta: yo entonces dije: ¿quién eres? Pero Pablo agrega algo: Señor. Ese término, hermanos, de labios del hebreo, del fariseo, ya tiene que admitir lo que él, más allá de una tradición, hermanos, y más allá de una religión, Jesús es una persona que habla, que nos conoce y que se dirige a nosotros y que nos hace saber: tu pecado te está lastimando a ti, tu flojera te está destruyendo a ti, tu hogar. Una cosa es dar cosas contra la religión, hermano. No vamos a salir ilesos si actuamos así. ¿Quién eres, Señor? No sé, yo me imagino que cuando Pablo ya estaba en esta condición, como que no quería escuchar la respuesta, que ya sabía que iba a ocurrir. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo se da cuenta de algo y se lo quiere dar, hermanos, al costo a la gente que le oía. Porque supieron de aquel judío que murió en la cruz y que el pueblo cristiano, ya no solo los judíos, el pueblo cristiano aseguraba que estaba vivo. Así que Pablo, al decir estas palabras, le vuelve a reiterar al rey Agripa, a la reina Berenice, al gobernador Festo: ¿sabes qué? Lo que yo creo es verdad. Porque Jesús murió en la cruz y no solo sus seguidores dicen que resucitó. Yo lo vi. Él me habló. Hermano, ¿usted puede asegurar que Jesús está vivo? Amén. Jesús le ha hablado, porque lo está haciendo ahorita, y nos está hablando ahorita, y quiere una buena noticia mayor: Él está aquí. Lo que hace Pablo es decir: estoy convencido, no porque me lo dijeron, sino porque Él se encontró conmigo. Él me buscó, Él se me apareció, Él me habló. Por eso puedo decir que Jesús está vivo. Esa es la raíz, hermanos, de nuestra fe, que Jesús está vivo. A quien tú persigues, todavía le dice Jesús: y lo que estás haciendo, o sea, Pablo, ¿tú crees que vas a poder contra mí? Dice Pablo aquí: pero levántate. Recordemos que Pablo le está diciendo a los demás: yo ya estaba de rodillas,
Yo caí, todos los que estaban conmigo estábamos asustados. Pero Él se dirige a mí: ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido aquí. Hay un propósito para tu vida. Pablo le dice eso a la gente. Cualquiera que se topa con Jesús va a entender que hay un propósito para su vida. ¿Cuánta gente vive, hermanos, sin saber, sin entender, sin desear vivir? Pero usted y yo como cristianos sabemos, hermanos. Salmos dice: Jehová cumplirá su propósito en ti. Pablo dice: Él me reveló su propósito para mí. Ya entendí por qué Dios, por qué Jesús quería que estudiara, por qué Jesús quería que conociera, porque yo tenía un propósito en sus planes. Hermano, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántos son en su hogar? Usted tiene un propósito en la mente de Dios. Y tal vez a nosotros, hermanos, no nos derribó el Señor y caímos al suelo en una luz. Pero quiera Dios que hayamos caído de rodillas ante Él para decirle: necesito tu ayuda. Cambia mi corazón. Entra en mi vida. No puedo más. Y entonces Jesús habla para dar el propósito. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, ojo, y de aquellas en que me apareceré a ti. Vas a ir y le vas a decir a todos lo que Jesús hizo contigo y lo que haré contigo. Hermanos, esto ya es esperanza para el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, pero Jesús estará conmigo. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No sé, pero aquí dice que Jesús cumplirá su propósito. Así que el día martes Dios tendrá un propósito para mí y se cumplirá para la gloria de Él. Pablo está diciendo eso: tengo esperanza en el futuro. Rey Agripa, Berenice, mi vida no está en sus manos. Mi vida está en las manos del Señor Jesús. Porque Él está hablando de lo que hará conmigo aquí y de lo que va a pasar después. Y además le dice a dónde lo va a mandar a predicar. Dice: librándote, en el versículo 17, de tu pueblo. Ya le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sabes qué, Rey? Jueces me anticipó que mi pueblo me iba a echar tierrita, ¿verdad? Y llegó ahí porque los judíos me llevaron a juicio. Así que Dios no se equivoca, hermanos. Más vale estar bien con Dios, de verdad. Y de los gentiles a quien ahora te envío. Jesús sabía que iba a estar hablando con ustedes. Jesús sabe a quién le va a hablar usted. Hermano, no se desanime jamás. Si usted es un siervo del Señor, siga confiando en que en algún momento, hoy, mañana, pasado, usted le dirá a alguien: Jesús te ama. No nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. Es muy fácil llegar y exigir y decir: los hermanos, el pastor, los diáconos, ¿verdad? Los hermanos en la misión. Pablo dice: me mandó a mí, me comisionó a mí y me dijo: le vas a hablar a mi pueblo y mi pueblo te va a perseguir, no te van a echar confeti, ni cuando llegues a Jerusalén van a empezar los mariachis, ¿verdad? Ya llegó Pablo, no, te van a meter piedras. Así como tú le aventaste piedras a Esteban, ¿te acuerdas? Va a pasar lo mismo contigo. Y le vas a hablar a los judíos y de ahí te me vas a brincar y le vas a hablar a los gentiles. Y aquí Pablo dice: y esos son ustedes. ¿Se dan cuenta, Agripa? ¿Se dan cuenta, Festo? Dios está pensando en ustedes. Me mandó a mí a hablarles. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú ve y habla. Habrá quien escuche. Hermano, de manera simple Pablo le dice a todos: el Señor confió
en que lo que hizo conmigo iba a prosperar. ¿Hace qué tiempo fue, hermano, que Jesús llegó a su vida? ¿Hace qué tiempo usted le entregó a Jesús el control de su vida? Porque para estas alturas el Señor no ha cambiado su plan. Sigue esperando que su iglesia haga lo que hizo Pablo. Que vayamos con un mensaje capaz de convertir de las tinieblas a la luz. Y aquí está. Aquí está. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, hermanos, si nosotros no amamos nuestra Biblia, no amamos escuchar la voz de Dios, difícilmente sabremos distinguir la oportunidad. Y Pablo no defiende su causa diciendo: me echaron la culpa, ellos son los malos. Pablo dice: Rey Agripa, Jesús está bien. Festo, Dios me envió a que escucharas lo que hizo Él en ti. Y eso es lo que necesita escuchar la gente. Lo que Dios hizo por usted. Y eso creo que sí lo podemos. Creo que sí lo podemos. Si usted dice por ahí, a cada uno habla como le ha ido en la feria. Si Dios no ha sido bueno con usted, yo entiendo por qué no habla de Dios. Si Dios no ha escuchado sus oraciones, yo entiendo que usted no quiere hablar de Jesús. Si Dios no le ha perdonado, yo estoy enojado con el Señor. Si Dios no le ha bendecido, entonces entiendo por qué no quiere venir a la iglesia. Pero ese sí, le puedo asegurar que no existe. Porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha bendecido, porque nos ha dejado vivir hoy conmigo. Te lo quiero contar. La buena noticia es que Él está vivo. A diferencia de muchos otros grupos, hermanos, el cristianismo es el único que puede decir que su fundador está presente todavía con nosotros. Entonces, hermanos, no estamos en juicio. No estamos, hermanos, en un juzgado por ser cristianos. No tenemos pretexto. Vivamos para la gloria de Jesús. Gracias te damos, Señor, por Pablo. Gracias, Padre, por el valor que tú le diste y por la oportunidad que aprovechó. Lo que él decía, Padre, era simple. Lo que tú hiciste en su vida, la forma en la que él alcanzó misericordia. Mi Dios, nosotros somos testigos de que esto es real, porque lo has hecho en nosotros. Porque nosotros mismos, mi Dios, somos la muestra de tu misericordia. No hemos sido consumidos por tu misericordia. Así que ayuda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, para que tengamos el valor suficiente, mi Dios, de vivir una vida que impacte su entorno. Y que así como se levantó Agripa para decir: quiero escuchar la voz de Pablo, quiero saber lo que tiene que decir, la gente a nuestro alrededor pueda decir eso. Quiero saber qué es lo que piensan los de Oreb. Quiero saber en qué creen ellos. Porque nuestra vida da testimonio de que hemos creído en ti, Señor. Así que ponemos nuestra vida, nuestro existir en tus manos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, mis hermanos, nuestras Biblias para participar de la cena del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Le voy a pedir que vaya leyendo con su mirada solamente. Voy a dar lectura yo en voz alta del versículo 23.